Bueno, seguimos entonces. Abomaso, o estómago verdadero, o cuajo o cuajar. Le habíamos descrito lo que era el orificio omaso o omasal. Lo que tiene como rasgo para describir el abomaso es que tiene un cuerpo, que es esta estructura acá que tengo relativamente fusiforme o elíptica, ¿sí? Y después tiene una porción pilórica más tubular, que está angulada casi a 90 grados respecto de lo que es el cuerpo. Si lo comparo a lo que es un monogástrico, no hay un verdadero fondo de estómago acá, o saco ciego. No hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo prácticamente es una región elíptica longitudinalmente dispuesta, ¿sí? Después de ahí se angula la región pilórica y se hace más tubular. Si bien es enteramente provisto de mucosa en toda su superficie, fíjense que las glándulas cardiales están alrededor de lo que sería el orificio omaso-omasal. Y el resto del cuerpo tiene glándulas de tipo fúndicas. ¿Sí? La región pilórica tiene glándulas de tipo pilórica. Tenemos el píloro, que lo separa del duodeno craneal, y que al igual que el cerdo posee una formación muscular y adiposa con forma de pólipo relativamente esférico, que es lo que se conoce con el nombre de torus pilórico. El torus pilórico lo que hace es reforzar la válvula, digamos, del esfínter pilórico, que es bien muscular. Bueno, acuérdense, no hay un verdadero fondo, hay un cuerpo y hay una región pilórica más tubular. ¿Qué pasa si uno lo abre? Perdón, tiene una curvatura menor, que sería esta que tengo acá, y una curvatura mayor, como cualquier estómago de monogástrico. ¿Qué pasa cuando uno lo abre y explora la mucosa? Habíamos dicho que tiene glándulas en toda su superficie, que aquí se secreta la pepsina, el ácido clorhídrico y mucus. Ustedes piensen en los proventrículos, lo que le acabo de describir, pepsina, ácido clorhídrico y mucus, no se secreta en ninguna de los proventrículos que recién hablábamos. Bueno, el cuerpo, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por poseer contra su curvatura mayor, cuando uno lo abre, un pequeño surco. Así como había, un surco omasal, acá hay una continuación con un surco abomasal, que sería, digamos, esta parte, la parte que corre sobre la curvatura mayor. Y después tiene entre 12 y 15 pliegues que están bien desarrollados. ¿Cuánto puede medir desde su base hasta su borde libre un pliegue abomasal? Bueno, entre 3 y 4 centímetros. Esto es muy importante conocerlo y saber que son pliegues delgados, porque, por ejemplo, el parasitismo gastrointestinal, cuando hay problema de gusaneras o de nematodes parasitando el abomaso, se altera mucho la arquitectura normal de estos pliegues. Bueno, entonces, entre 2 y 15 de este tipo de pliegues, que son más bien longitudinales en lo que sería el cuerpo, bien desarrollados, entre 3 y 4 centímetros de altura, pero finos, ¿sí? Y después, la mucosa de la región pilórica, en los cuales hay pliegues bajos, desordenados, que no tienen un patrón común, y la mucosa parece más gruesa. Acá aparece una mucosa más de tipo aterciopelada, en su aspecto. Esta es una mucosa bien lisa, de un color rosado amarronado, en el órgano fresco, ¿sí? Y esta es un poco más amarillenta parduzca, y repetimos, de aspecto aterciopelado. Bueno, vamos a ver si ahora viene la topografía. Ahí estamos. Topografía del abomaso. Habíamos dicho que es un compartimiento que está hacia la derecha del plano medio. Fíjense cómo el cuerpo apoya sobre el piso abdominal. Está el cuerpo directamente en contacto con el músculo
recto abdominal derecho. Por supuesto que entre medio se interpone el peritoneo, pero descansa prácticamente en la región epigástrica, hipocondríaca derecha, sobre el músculo recto abdominal derecho en su porción más craneal. Esa es la posición del cuerpo. La porción pilórica se angula hacia dorsal, y esto hace que el duodeno craneal tenga una dirección prácticamente vertical o perpendicular al suelo, bajo el hipocondrio, para luego convertirse en duodeno descendente. La porción craneal del duodeno o duodeno craneal, por el hecho que nace del píloro, que está bien angulado respecto del cuerpo, hace que tenga que ascender para convertirse posteriormente en duodeno descendente. Acá, fíjense, tienen marcada la última costilla y lo que les dibuja un autor ruso es la posición del hígado. ¿Está? ¿Hay contacto del abomaso con el hígado? Sí, sobre todo en pequeño rumiante. Pequeño rumiante adulto hay un amplio contacto del cuerpo del abomaso con el hígado. También les dibuja, fíjense en esta línea un poco amarronada, la posición del omaso, esta que tengo acá, y acá la proyecta hacia la derecha la silueta del retículo. Y acá en forma bien cónica, la proyección del corazón, todo repetimos desde la vista derecha. ¿Está? Bueno. Acá tenemos dibujos de Popesco, que son proyecciones dorsales de los órganos. Hagan de cuenta que estamos mirando desde dorsal la vaca. El dibujo de la izquierda tiene todos los órganos, ¿sí? Y el dibujo de la derecha, aquí se ha sacado principalmente el intestino delgado, parte del intestino grueso y los riñones. Entonces, esta sería una vista más bien intacta, y esta una vista con algo de resección de parte del tubo digestivo y riñones. Bueno, fíjense, dibujo de la izquierda, los dos pulmones, el 2 y el 3, ¿sí? Con el 5 tengo la posición del diafragma. Con el 6, fíjense, todo esto se los marco casi hasta el plano medio. Todo esto es la proyección del rumen desde dorsal. Acá está lo que les decía. Aprecien cómo retículo y rumen ocupan todo el hemiabdomen izquierdo del rumiante, ¿sí? Y acá en caudal, fíjense que tengo una mosquita ahí. Esta es la posición del saco ciego caudo dorsal, en una región ilíaca izquierda. Si nos remitimos a lo que les di al principio de la clase, esa es la posición ilíaca izquierda. Con el 25, acá abajo, tienen el recto. Ustedes piensen que si hacen tacto rectal, meten la mano en este órgano y ahí está lo que les decía, la accesibilidad del saco ciego caudo dorsal al tacto rectal. Grandes vasos contra el techo de ese abdomen, la aorta abdominal y la vena cava caudal. El riñón derecho, el riñón izquierdo, allá debajo, y con el 7, fíjense, en una posición hipocondríaca derecha, tengo el hígado. Un órgano bien macizo, friable, bien fijo en ese hipocondrio derecho, y colgando de él, por debajo del borde ventral del órgano, ahí en verde tienen pintada la vesícula biliar. Bueno, con el 17 asoma parte del páncreas, bueno, y esto es todo lo que sería duodeno. El duodeno craneal estaba aquí, ascendiendo, forma el duodeno descendente, con el número 14, con el número 15, la flexura caudal del duodeno, y después se continúa como duodeno ascendente. Bueno, y acá lo veo un poco más completo. Al sacar parte del tubo digestivo, fíjense, me marca la proyección del vaso con el número 4, con el 8, de nuevo, todo lo que sería saco dorsal del rumen. Fíjense que a veces sobrepasa un poquito hacia la derecha el plano medio, el rumen, en una pequeña porción, y acá el saco ciego caudo dorsal. Bueno, y esto sería de un pequeño rumiante. Vamos a destacar que
El pequeño rumiante, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por tener diferencias en cuanto al volumen de los compartimientos. Omaso y abomaso relativamente tienen mayor capacidad que rumen y retículo. Esa es una parte comparada. El saco ciego caudo-ventral del rumen, que sería este que ven acá, está más desarrollado que el saco ciego caudo-ventral. Entonces es relativamente asimétrico cuando miro el desarrollo de los dos sacos ciegos. Y la otra comparada que hay es la que ya les mencioné. En general, el cuerpo del abomaso, en pequeño rumiante, entabla un contacto más íntimo con el hígado. Bueno, y el omaso no es tan esférico como lo es en el bovino, es relativamente más elíptico, con menos desarrollo. Hacemos un recreíto de 5 minutos, ¿puede ser? Dale, profe. Muy bien. Ya vuelvo. Bueno, ¿seguimos, les parece? Ay, le erré. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Bien. Bueno, y acá tenemos en escayola, en yeso, lo que sería en parte órganos torácicos y órganos abdominales, visto de la izquierda. Si bien el corte es incompleto sobre el plano medio,
acá tienen lo que sería la posición de ese retículo en craneal, del saco dorsal del rumen, ¿sí? La aparición del surco longitudinal o ruminal izquierdo, el surco accesorio izquierdo y el saco ventral de la panza, ¿sí? Allá en caudal, los dos sacos ciegos, saco ciego dorsal, saco ciego ventral, ¿sí? Disculpe, profe, me parece que no está presentando. Perdón. A mí me dice dejar de compartir. O sea, se ve el PowerPoint, pero no en modo de presentación. Solamente se ven todas las diapositivas al mismo tiempo. A ver ahora. Ahí. No, se sigue viendo igual. Bueno, para presentar ahora. Pantalla completa. Bueno, ahí estoy compartiendo y grabando. Esta, ¿la ven? Ahora sí. Bien. Bueno, les decía, es un corte incompleto del plano medio en la cual nos permite ver órganos torácicos y abdominales. Por supuesto, de la vista izquierda. Entonces, fíjense acá en tórax, sigo el esófago, ahí encuentro el cardias, que es relativamente corto, no mide más de 3-4 centímetros, el saco dorsal del rumen, esto que tengo acá, el vaso, que es de posición bien fija, el saco ventral del rumen, esto que tengo acá, y los dos sacos ciegos, saco ciego caudo dorsal, saco ciego caudo ventral, ¿sí? El órgano más craneal de los proventrículos, el retículo, ¿sí? Bueno, y yo les había hablado del receso ruminal. ¿Qué era el receso ruminal? Esta parte es como un bolsillo, como un fondo de saco craneal en contacto con el retículo que pertenece al saco ventral del rumen, ¿sí? El saco dorsal continúa hacia craneal directamente con el atrio ruminal, ¿sí? Y el atrio ruminal era el que comunicaba ampliamente con el retículo, ¿sí? Bueno, y este es el mismo dibujo, es una vista izquierda, pero de todo lo que sería el hemiabdomen derecho visto desde la izquierda. O sea, acá lo que se hace es sacar el rumen y sacar parte de la pared del retículo y del omaso. Entonces, fíjense, con el número 14 aparece el esófago, acá tengo donde está la flechita el cardias, ahí veo cómo baja el surco reticular, acá tengo el orificio retículo omasal y el canal omasal cortito hasta el número 20, que sería el orificio omaso-abomasal. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, y acá tengo cortado el omaso, me doy cuenta que es el omaso, ¿por qué? Bueno, porque encuentro todas las hojas de ese librillo. ¿Está? Y acá me doy cuenta que todo esto es retículo. Bueno, ¿por qué? Bueno, por el aspecto de panal de abeja de su mucosa, ¿sí? Bueno, como acá saqué el rumen, lo que puedo ver es el cuerpo del abomaso allá, abajo, en ventral, dijimos, contra la parte más ventral de ese epigastrio derecho, en región hipocondríaca. El retículo, sobre todo para diagnosticar esa patología que les dije, la retículo pericarditis traumática, se proyecta acá, superficialmente sobre la región sifoide. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, de nuevo, un corte transversal. ¿Para qué lo voy a usar a esta diapositiva? Bueno, habíamos hablado de que el rumiante también tiene aumentos. Tiene un aumento mayor y un aumento menor. Y lo vamos a ver acá, en cortes transversales de abdomen. Entonces, de nuevo lo mismo. Hacia el hemiabdomen izquierdo, allá en craneal, el retículo y el surco reticular,
y todo esto que tengo aquí que es luz del rumen. Saco ventral y saco dorsal hacia arriba. El aumento en los rumiantes es una lámina que prácticamente es continua. ¿Por qué? Porque se infiltra mucho de grasa. Entonces es como si fuera una gran lámina bien infiltrada de grasa que al aspecto macroscópico parece totalmente impermeable. No es fenestrado, por ejemplo, como lo es en un canino, que uno puede ver a través del aumento mayor, que parece una malla de encaje. Acá son láminas prácticamente continuas. Existe un aumento mayor y un aumento menor. El aumento mayor tiene dos láminas que le dan origen. Una lámina superficial y una lámina profunda. Sigan acá el cursor. La lámina superficial se origina a lo largo del surco longitudinal izquierdo. Acuérdense, el surco longitudinal izquierdo era el que externamente ustedes podían usar para delimitar saco dorsal y saco ventral del rumen. Entonces, esto verde que tienen dibujado, que encuentro el cursor, ahí es el punto de origen de la lámina superficial del aumento mayor. ¿Qué hace? Se desplaza hacia ventral, abraza al saco ventral del rumen y va contorneando todo el abdomen, lo contornea enteramente hasta llegar a la parte derecha e insertarse, síganme acá, me paso de dibujo, en el duodeno descendente, que es este órgano que tengo acá. Ese es el duodeno descendente, tiene un corto meso que lo sujeta al techo, y en este punto la lámina superficial se inserta. Entonces, repetimos, origen, surco longitudinal izquierdo o ruminal izquierdo, lo que hace es descender abrazando al saco ventral del rumen en íntimo contacto, va hacia el lado derecho del abdomen y se termina insertando acá, en el borde antimesenterial del duodeno descendente. Lámina superficial, eso. Vamos a la lámina profunda. La lámina profunda nace acá, de lo que sería el surco longitudinal derecho o ruminal derecho. Desciende contra la cara derecha de ese rumen, como ven acá, termina de abrazar el saco ventral del rumen, que es esto, se apone a lo que sería la lámina superficial y las dos, en íntima relación, siguen el mismo trayecto y también termina insertándose acá, contra el duodeno descendente, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay dos láminas, una superficial, que es esta que viene por acá, y una profunda, que abrazan el saco ventral, hacen que normalmente esto esté oculto cuando uno lo mira externamente. Que el aumento me oculte, al estar infiltrado de grasa, el saco ventral del rumen, ¿sí? Repetimos, a la vista externa. Y el hecho de que los dos abracen el saco ventral, se junten aquí prácticamente sobre el plano medio y vayan a buscar una inserción común, hace que en mi abdomen derecho me quede formado un gran espacio hacia dorsal de la lámina profunda que se denomina espacio supraomental. Supra arriba y omental de aumento. Entonces, este espacio supraomental lo que hace es albergar a casi toda la masa intestinal, tanto de intestino delgado como de intestino grueso, e incluso diversos órganos como por ejemplo los riñones, los uréteres, etc. Espacio supraomental. Así como existe un espacio supraomental, existe un espacio infraomental. El problema es que el espacio infraomental me queda acá, entre lo que sería la lámina superficial y el peritoneo parietal. Entonces es un espacio prácticamente muy reducido. El infraomental. ¿Dónde lo encuentro? Repetimos. Entre la hoja superficial del aumento mayor, que es la que se originaba aquí a la izquierda, y el peritoneo parietal. Bueno, y acá tengo lo mismo dibujado. Una relación importante del bovino, exclusivamente del bovino, no del pequeño rumiante, es el riñón izquierdo.
todo ese gran desarrollo del rumen y el hecho de que ocupe el hemiabdomen izquierdo hace que el riñón izquierdo, que tendría que estar ubicado acá en una posición sublumbar, lo desplace. Entonces que lo desplace hacia el lado derecho y que incluso en parte lo deforme. Determina que se formen 3 caras en el riñón izquierdo del rumiante. El riñón derecho del rumiante tiene las 2 caras tradicionales que posee cualquier riñón. Entonces, otro corolario, relación derecha de la pared derecha del rumen, el riñón izquierdo. Y la otra relación importante es todo lo que tienen acá. Componente del espacio supramental, que sería parte de intestino delgado e intestino grueso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno. Y acá es como lo ven en un animal, si tuvieran que hacer una necropsia o una cirugía, realmente el contenido del rumen y el retículo se ve como esto, como pasto finamente degradado. Lo más grosero y recién ingerido en general ocupa este estrato, ¿sí? Y acá hacia el fondo, hacia ventral, lo que aparecen son las partículas más finas y degradadas. En general, las que ya tienen más tiempo dentro del rumen, las que ya fueron rumiadas, y esas partículas finas son las que pasan después a través del orificio retículo-masal al canal omasal y posteriormente al abomaso. Bueno, acuérdense que recién les comenté cómo tanto la hoja superficial como la hoja profunda van a insertarse a este punto, que sería el borde antimesenterial del duodeno descendente. Acá tengo el cuerpo del abomaso, acá tenía la porción pilórica y el nacimiento del duodeno craneal. Ese duodeno craneal después se convertía en duodeno descendente, y en su borde antimesenterial llegaban las 2 láminas del omento. Acá fíjense que Popesco lo dibuja recortado, pero en realidad esto es una lámina continua. Y el corolario de todo esto, ¿qué es? Es que si uno hace, por ejemplo, un abordaje quirúrgico, hace una cirugía del flanco, abre la región lumbar derecha, la única víscera que va a poder ver es parte del duodeno descendente y en parte el páncreas. ¿Por qué? Porque toda la masa intestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso, que sería esto que marco aquí, están totalmente ocultas de la vista. ¿Por qué? Bueno, porque tengo las 2 láminas del omento que van en busca del duodeno descendente. El duodeno descendente en todas las especies está localizado bien hacia la derecha y bien hacia dorsal, dentro del abdomen. Y por eso esas láminas lo que hacen es, al buscar su inserción alta y derecha, ocultarme toda la masa intestinal. Entonces, todo esto que tienen recortado, acá me separa la lámina profunda, que sería esta que tengo acá, y la lámina superficial, que sería esta que tengo acá. Yo les marco los 2 bordes cortados de la superficial, repito, y la profunda. Eso como para que se den una idea de la posición que tienen normalmente las 2 láminas. Entre medio hay un espacio, no es capilar, es pequeño, pero está. ¿Que cómo les parece que se puede llamar? Ya lo vieron en monogástrico. Espacio entre las 2 láminas del omento mayor, superficial y profunda. El canino, por ejemplo, lo deben haber visto y ya se lo deben haber mencionado. Estoy esperando la respuesta, Bueno, eso es la bolsa omental. Entre las 2 partes, superficial y profunda, se forma la bolsa omental. Algo más que le tengo que destacar de la inserción de este omento mayor es que hacia craneal, fíjense, esto es curvatura mayor del abomaso, también se termina insertando ahí, incluso contra lo que es el duodeno craneal. ¿Está?
Esto que marco acá son los intestinos. Acuérdense que nombrábamos que los intestinos estaban ubicados en el receso supraomental. Este espacio que yo tendría acá, que sí es bastante estrecho, entre la lámina superficial y las paredes laterales y el piso del abdomen, ese sería el espacio infraomental. En realidad, el espacio supraomental es abierto, como tienen acá. Yo les marco como si fuera un orificio, pero en realidad no hay un orificio. Está ampliamente comunicado por caudal ese espacio supraomental con el infraomental si siguen el recorrido del cursor. A veces, algún asa de intestino normalmente se escapa del espacio supraomental y se mete acá, entre el peritoneo parietal y la hoja superficial, o sea, en el espacio infraomental. Bueno, algo rápido de lo que es irrigación e inervación. En general, los grandes troncos que irrigan a los proventrículos y al lado maso derivan del tronco celíaco. Tenemos principalmente dos arterias ruminales, una ruminal derecha y una ruminal izquierda. Hacia la parte izquierda también tenemos una arteria reticular y una reticular accesoria. Acá aparece también el vaso, irrigado por una arteria esplénica, que también deriva de ese tronco celíaco. Y también tengo ramas de la arteria gástrica izquierda, que por supuesto también es rama del tronco celíaco. Irriga sobre todo omaso y abomaso a través de arterias gastropiploicas izquierdas y gastropiploica derecha. Las venas van a constituirse principalmente en satélites y van a ser afluentes de una vena esplénica. La vena esplénica lo que va a hacer es formar una raíz grande para la vena porta. La vena porta la vamos a ver ahora, pero es una gran vena que penetra en el ilio del hígado. Bueno, y en cuanto a inervación, fíjense que acá tengo una vista derecha de todos los estómagos, acá tengo el cardias, y acompañando al cardias en el orificio cardial del diafragma encontramos, ya lo vieron con tórax esto, el tronco vagal dorsal que penetraba hacia el abdomen y el tronco vagal ventral. Ambos inervan en general partes compartidas, tanto de retículo, omaso y abomaso. Y la principal actividad motriz del rumen está dado principalmente por la rama dorsal del vago. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, pasamos. Sí. ¿Alguna? No, profe. Bueno, pasamos entonces a hígado. El hígado del rumiante, recuerden todo lo que venimos hablando, sufre un desplazamiento hacia el plano derecho. Decimos que está normalmente en una posición hipocondríaca derecha bien marcada. Solamente una pequeñita parte que está hacia ventral de la escotadura esofágica, una pequeña solapa, que es lo que estoy marcando de este lóbulo, queda a la izquierda del plano medio. ¿Eso es por qué? Bueno, debido al desarrollo del retículo y el rumen que lo desplaza. ¿Cómo se produce este desplazamiento? Lo que ustedes estudiaron como lóbulos izquierdos, o sea, la porción, por ejemplo, central o medial izquierda y el lóbulo lateral izquierdo, se desplazan hacia ventral. Entonces, me forman un gran lóbulo ventral. Partes izquierdas terminan ventralizadas en ese hipocondrio. Y las partes derechas, que ustedes vieron en cerdo y en perro, terminan como una parte dorsal. Entonces es relativamente sencilla la lobulación del rumiante. Tenemos un gran lóbulo dorsal, que es este que tengo acá, y un gran lóbulo ventral. El dibujo de la derecha, es cara parietal o diafragmática, y el dibujo de la izquierda es cara visceral. Entonces, esto va aplicado contra el diafragma y esto tiene diversas relaciones. Bueno, es un órgano que pesa más o menos el 2% del peso corporal relativo.
y por supuesto, al igual que cualquier hígado de cualquier especie, se encuentra fijado por ligamentos bien firmes, que son directamente continuación de la cápsula hepática o de la cápsula de Gleason. Bueno, habíamos hablado de dos lóbulos, ventral aquí y dorsal. ¿Cómo los separo? Bueno, a partir del ligamento falciforme, que es este que cruza prácticamente desde el orificio de la vena cava caudal del diafragma hasta la cisura umbilical, y me sirve de referencia, repetimos, para el lóbulo ventral y para el lóbulo dorsal. Existe una pequeña escotadura acá, marcada con el número 11, que es para el paso del esófago. Entonces, como el orificio o hiato esofágico en el diafragma está sobre el plano medio, imagínense que si acá está el esófago, solamente esta partecita queda hacia la izquierda del plano medio. Bueno, sobre el borde dorsal tengo la vena cava caudal, que pasa bien inmersa en un surco que le forma el hígado, que se denomina surco de la vena cava caudal. Si ustedes cortan y abren la pared de la vena cava caudal, lo que alcanzan a ver aquí son pequeños orificios de las venas hepáticas, más o menos entre 15 y 20 son, que desaguan toda la sangre venosa, tanto del sistema de circulación nutricio como funcional, hacia la cava caudal. Bueno, el borde ventral del órgano es fino, como en cualquier hígado, ¿sí? Y vamos ahora a marcar algunos ligamentos. Tenemos el ligamento triangular derecho, que es este que tengo aquí, con el número 6, el ligamento triangular izquierdo, este que tengo aquí marcado con el número 5, y después tengo dos ligamentos que están coronando la vena cava caudal y que reciben precisamente el nombre de ligamentos coronarios. Uno izquierdo y uno derecho que flanquean o que rodean a el pasaje de la vena cava caudal. Esos coronarios hacia ventral se continúan con el que ya marcamos, que era el ligamento falciforme. Todo eso visto desde cara diafragmática o parietal. Desde cara visceral, acá voy a tener que marcar un lóbulo que aparece, que es este, en la parte más dorsal de cara visceral, que se denomina lóbulo papilar. Perdón, lóbulo caudado. Todo esto que estoy redondeando. Lóbulo caudado. Y está formado por dos procesos. Un proceso papilar, que es el mismo que estudiaron en el perro, pero con mucho menor desarrollo, y un proceso caudado con mucho desarrollo. Es bien romo, es bien visible, y es esta parte que sobresale aquí desde la vista diafragmática o parietal. Repito entonces, para que no haya confusión. Lóbulo caudado es todo esto formado por un proceso papilar y un proceso caudado. El proceso caudado conecta con el proceso papilar como un haz de tejido hacia dorsal del ilio. Ilio hepático o porta hepatis. Son sinónimos ambos términos. Por supuesto que aquí sobre el ilio encuentro todos los elementos tróficos. ¿Quién conforma este ilio? Bueno, algo les mencioné ya. La vena porta, ¿sí?, que es esta grande, marcada con el número 2. La arteria hepática, que es la marcada con el número 7. Los linfonódulos hepáticos, que son normalmente un número de 2 o 3. Perdón, número de 2 o 3. Y también, junto con la arteria hepática, tengo la entrada del plexo hepático. Filetes nerviosos que derivan del plexo celíaco mesentérico. Y a su vez, abandonando ese ilio, tengo lo que tienen ahí marcado con el número 3, que sería el conducto colédoco, que va en busca de su punto de desembocadura en el duodeno craneal. Esto que tienen ahí contorneado es parte del duodeno craneal y la papila de desembocadura del conducto colédoco. Bueno, esto que tengo marcado con el número 3' sería el conducto cístico, que va en busca de la luz de la vesícula biliar.
La vesícula biliar es bien verdosa, de forma bien piriforme, está muy desarrollada en el rumiante y siempre presenta esta característica, que no está para nada oculta, que sobresale incluso por debajo del borde ventral del órgano. Si bien esto es borde ventral, porque es el borde agudo fino del órgano, en realidad al rotar ese hígado y posicionarse en la posición que decíamos, termina siendo prácticamente el borde lateral, y esto que tengo acá, el borde medial o craneal. Borde lateral o caudal, y este un borde más craneal o medial. Eso se da por la rotación. Bueno, y rodeando al proceso papilar, acá fíjense que tengo un tejido finito recortado. Eso que les marco es el origen del aumento menor. El aumento menor en el rumiante tiene este origen alrededor del proceso papilar y va a tener, al igual que en un monogástrico, dos porciones, una hepatogástrica y una hepatoduodenal. ¿A dónde van a ir a insertarse? Bueno, respectivamente al duodeno craneal, perdón, al revés, la hepatoduodenal al duodeno craneal y la hepatogástrica a los órganos que son el omaso y el abomaso en su curvatura menor. En el omaso se insertan lo que decíamos o describíamos como curvatura mayor. Bueno, y si uno hace una disección de un órgano formulado in situ, lo que aparecen en cara visceral son 3 impresiones en ese, o 4, en ese hígado bovino. Tengo una marcada con el número 12, que sería la impresión reticular. Tengo una impresión que produce el abomaso, que es el cuerpo del abomaso la que la produce, impresión abomasal, y con el 14, una impresión más grande y más esférica, que es la que produce el omaso. A su vez, en parte dorsal y caudal, contra el proceso caudado, el hígado presenta una impresión renal, sobre la que asienta el polo craneal del riñón derecho. Bueno, y acá lo tengo dibujado. Tengo un poco más detallado los componentes del ilio y los elementos vasculares. Fíjense, sobre el borde dorsal del órgano, esto sería la vena cava caudal, ¿sí? Sobre el ilio, la gran vena porta, la arteria hepática y los linfonódulos hepáticos, ¿sí? Acá tengo la formación del colédoco, que es este conducto que sale aquí, que se forma por la reunión de los conductos hepáticos, que son 2, uno izquierdo y uno derecho, y del conducto cístico, que viene de la vejiga. Otro medio de fijación que yo no les mencioné es la llegada a la cisura umbilical, que es esta, de un ligamento que se conoce con el nombre de ligamento redondo del hígado. Este ligamento redondo del hígado en el feto lo que hace es permitir o fijar a la vena umbilical, que la vena umbilical transporta sangre arterial para la nutrición del feto, y proviene directamente del cordón umbilical. Y acá lo que se ve bien es la lobulación. El lóbulo ventral, repetimos, esto es vista de cara visceral, el proceso papilar y el proceso caudado. Proceso papilar y proceso caudado sumados forman el lóbulo caudado, ¿sí? Acá aparece esa impresión renal, que les dije que era la parte más dorsal y derecha del órgano, para el polo craneal del riñón derecho, y algo que no les mencioné, que existe un lóbulo cuadrado, que también han visto en el hígado de los monogástricos, situado entre la cisura umbilical y la vesícula biliar. Esta pequeña partecita del hígado recibe el nombre de lóbulo cuadrado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, y acá tengo la misma diapositiva o el mismo dibujo similar que les fui mostrando, pero muestra la posición del hígado. Fíjense, acá aparecía la última costilla, el arco costal, el cuerpo del abomaso, la porción craneal del duodeno que ascendía y se continuaba como duodeno descendente, ¿sí?
Acá tengo recortado las dos láminas del aumento mayor, lámina superficial y lámina profunda. En consecuencia veo todo el contenido del espacio supraaumental, que es esto que tengo acá. Y sobre la parte más craneal del duodeno craneal y de la curvatura menor del abomaso, acá tengo la inserción del aumento menor. Siempre acuérdense, entre el hígado y el estómago o el abomaso, sea un monogástrico o un poligástrico, el aumento menor. Y contra la curvatura mayor del abomaso y duodeno craneal, curvatura mayor, inserción del aumento mayor, como una lámina bien continua desde la inserción que ya le marqué. Bueno, y acá aparece la posición del hígado, habíamos dicho ya. Las partes izquierdas rotan y conforman este lóbulo ventral. Acá tengo la posición del ligamento falciforme y acá aparece el gran lóbulo dorsal. Esto que ven acá bien redondeado es el proceso caudado del lóbulo caudado. Esto que cuelga acá de forma bien piriforme, la vesícula biliar. ¿Está? Escotadura o cisura umbilical con el número 2 y la continuación hacia ventral como medio de fijación, ligamento redondo del hígado, que era el que decíamos en el feto que transportaba a la vena umbilical. Bueno, acá tengo una evisceración vista desde caudal. Entonces estoy viendo el diafragma, el hígado, el vaso. Los dos son órganos de posición bien fija. Hacia la izquierda el vaso, hacia la derecha el hígado. Acá fíjense que tengo los componentes del ilio, ahí tengo la escotadura esofágica y el esófago, el pilar izquierdo del diafragma, el hiato esofágico y el pasaje del esófago hacia el abdomen. Hacia la derecha y en dorsal, ahí fíjense que tengo cortado transversalmente el riñón. Eso es porque está encajando en la impresión renal que tengo aquí en dorsal. Lóbulo dorsal, lóbulo ventral, ilio, conducto colédoco con el número 17, conducto cístico y vesícula biliar. Con el G tengo el ligamento triangular derecho y con el F el ligamento triangular izquierdo. Con la H, lo que tengo acá marcado, sobre el piso y hasta este punto de la cisura umbilical, el ligamento redondo del hígado que se extiende hasta la región umbilical. Bueno, impresiones en cara visceral de ese hígado, acuérdense, una gran impresión omasal, una abomasal aquí y otra reticular, producida por esos órganos, ¿sí? Bueno, y el vaso, ¿qué decimos? Que es un órgano relativamente largo, en el bovino adulto puede medir hasta 40 centímetros, es relativamente aplanado, tiene forma de lengüeta, habíamos ya descrito que se encontraba en íntima asociación con el saco dorsal del rumen, debido a que está unido por este ligamento, que era el gastroesplénico, y a su vez por este marcado con el número O, que es continuación del ligamento anterior, que se denomina frénico esplénico. Entonces, esta área incluida dentro de esos ligamentos es un área que se considera de adherencia y retroperitoneal con el rumen. El resto del órgano que está por aquí cuelga, por decirlo de una forma, más libremente, y es peritoneal, porque está directamente cubierto por una serosa peritoneal. La cápsula del órgano, digamos, no es tan muscular como la del estómago, perdón, como la del vaso de un caballo o de un canino. Es un órgano, digamos, que tiene su pulpa blanca y su pulpa roja, como en cualquier otro mamífero, pero no descarga tan rápidamente, digamos, sangre como lo hace un animal corredor, un caballo o un perro. Sus bordes son bien redondeados, tanto el borde dorsal, perdón, sus extremidades son redondeadas, borde dorsal y extremidad ventral, y tiene un borde caudal, que sería este que tengo aquí, y un borde craneal, que son relativamente paralelos
cuando el órgano está en su posición normal. En la posición que adopta, bueno, normalmente está cubierto bajo las últimas 3 o 4 costillas. A veces está un poco más verticalizado, ¿sí? El contacto hacia medial o su relación hacia medial es directamente el rumen, ¿sí? Y su relación hacia lateral es la pared hipocondríaca. Bueno, y acá, esta es la última diapositiva. Vamos a ver, yo les había mencionado que el origen de la lámina superficial del aumento mayor era el surco longitudinal o ruminal izquierdo, que es este que corre por acá. Esa lámina iba hacia ventral y cubría el saco ventral del rumen. Entonces, eso es lo que ven acá. Marcado con el número 30, tienen la primera parte de la lámina superficial del aumento mayor. Acuérdense que esta lámina después se iba hacia la derecha, se reunía con la lámina profunda del aumento mayor y en conjunto buscaban su inserción en el borde antimesenterial del duodeno descendente. Bueno, estamos por ahora